Vamos a pedir que se cuente todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. El 1 de diciembre de 2018, el Palacio Legislativo de San Lázaro se convierte en el epicentro de un cambio histórico. Tras 3 años y 12 años de campaña interrumpida, Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de Estados Unidos mexicanos. Promete no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen llamada la Cuarta Transformación. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Con esas palabras, millones de mexicanos depositaron sus esperanzas en una administración que prometía erradicar la corrupción, pacificar el país y detonar el crecimiento económico. Hoy, a una distancia justa del cierre de su gestión, analizamos este sexenio no con base en ideologías, sino con datos duros, estadísticas reales y la realidad del día a día. Para evaluar un periodo tan complejo, nuestro equipo y yo hemos desglosado los indicadores que exigen una evaluación rigurosa, desde el comportamiento del Producto Interno Bruto hasta el costo de la tortilla en la mesa de las familias mexicanas. Bienvenidos a este balance de sexenio. Comencemos con el motor del país, el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. El presidente López Obrador prometió inicialmente que México crecería a tasas del 4% anual. Sin embargo, al terminar su sexenio, solo concluyó con un 0.81%. Esta cifra coloca a esta administración como la menor crecimiento económico desde Miguel de la Madrid en los años 80. Es justo señalar que este indicador fue severamente impactado por un evento sin precedentes, la pandemia del COVID-19 en el año 2020. En este año catastrófico, la economía mexicana sufrió una contracción histórica del 8.55. Fue el peor desplome económico del país desde la Gran Depresión en 1932. Las cadenas de suministro se rompieron y las actividades no esenciales se congelaron. Pero detengamos el análisis ahí. No todo se puede atribuir a la pandemia. Si observamos con cuidado los datos del INEGI en el 2019, el primer año completo de la administración libre de virus, la economía ya mostraba signos de parálisis, registrando una contracción del 0.39%. ¿A qué se debió esto? Analistas señalan que la cancelación intempestiva del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco generó una profunda desconfianza en los inversionistas privados, lo que frenó de golpe la inversión fija bruta. Pasemos a otro tema fundamental, la deuda pública y el déficit fiscal. Una de las máximas del discurso presidencial fue la disciplina fiscal y la mantra de no endeudar al país. Durante la primera mitad del sexenio, México resistió la tentación de pedir préstamos masivos para rescatar empresas durante la pandemia, lo cual mantuvo la deuda relativamente estable. Sin embargo, hacia el cierre del sexenio, el panorama cambió. Así es, para sostener el ritmo de gasto de los megaproyectos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, así como la estructura de las pensiones universales, el gobierno recurrió a un déficit fiscal histórico en su último año. Si analizamos el porcentaje de la deuda pública con respecto al PIB, este indicó el sexenio rondado el 44.9% en el 2018 y concluyó el periodo estimado entre el 49 y el 50% del PIB. Hubo un incremento nominal real de la deuda pública, aunque se maneja dentro de los límites que las agencias calificadoras consideran aún estables. La estabilidad macroeconómica también se ve amenazada en hogares a través de la inflación.
derivando de los estímulos fiscales globales y pospandemia, y el estallido de la guerra de Rusia y Ucrania. La inflación en México alcanzó un pico alarmante en el año 2022, llegando al 8.7%, nivel más alto en 2 décadas. Para frenar este fenómeno, el Banco de México operó de forma autónoma, elevando la tasa de intereses interbancaria hasta un histórico 11.25% en crecimiento al crédito, pero logrando contener la escala de precios hacia el final del sexenio. A pesar de la inflación y el bajo crecimiento, hubo un indicador estrella que desafió los pronósticos de los opositores: el tipo de cambio. Contra las proyecciones de una devaluación masiva, nuestra moneda experimentó una apreciación histórica conocida mundialmente como el superpeso. El dólar, que cotizaba cerca de 20 pesos, al inicio del sexenio llegó a tocar los terrenos de los 16.50 pesos. Los factores fueron las tasas atractivas, cifras récord de remesas enviadas por nuestros paisanos y el fenómeno nearshoring, que es la relocalización de empresas extranjeras en el norte del país. Aquí está la raya de tu semana. Ya viene incluido con el incremento que dictó la ley. La verdad, estoy muy agradecido con el aumento de los salarios. A comparación de lo de hace 6 años, me alcanza para más cosas. Esta dramatización ilustra lo que probablemente en la política económica laboral más exitosa del sexenio: el incremento del salario mínimo. Durante décadas el salario mínimo mexicano estuvo congelado, bajo el pretexto que si aumentara, esto traería inflación. En este gobierno, mediante un acuerdo tripartito entre el sector obrero, empresarial y gobierno, el salario mínimo generaría un experimento en aumento al 110% en términos reales, pasando del 88.36 pesos diarios en el 2018 a 248.93 pesos diarios en el 2024 y superando los 374 pesos en la frontera del norte. Si bien considero que el aumento de los salarios fue bueno, el precio de las cosas ha aumentado. Un kilo de huevos que yo compraba en 25 pesos ahora lo compro en 48 pesos. Y ni hablar del aceite, un aumento del doble. Aquí radica el dilema del poder adquisitivo. Al mismo tiempo que subía el salario, la canasta básica alimentaria urbana reportó incrementos severos a las presiones inflacionarias. Analizaremos la relación del poder adquisitivo entre el salario mínimo y las canastas básicas. El sector formal, por primera vez en la historia moderna, un salario mínimo fue capaz de ayudar a más de una canasta básica familiar, recuperando el terreno histórico. Pero sin embargo, para el sector informal o aquellos cuyos salarios no aumentaron, proporcionalmente el encarecimiento de la comida significó una pérdida neta en la calidad de la alimentación. En materia de desempleo, las cifras oficiales mostraron un comportamiento positivo a lo largo del sexenio. México alcanzó niveles de desocupación históricamente bajos, situándose entre el 2.5 y el 2.7% de la población económicamente activa. No obstante, nuestro equipo de análisis subraya un factor estructural. La tasa de informalidad laboral permaneció estancada por encima del 54%. Esto significa que más de la mitad de los mexicanos que trabajan lo siguen haciendo sin prestaciones, sin seguridad social y en esquemas inestables. Entremos de lleno al núcleo social del gobierno, la pobreza. El lema del presidente fue evaluado rigurosamente por el Coneval. Las mediciones multidimensionales arrojaron un dato histórico invaluable para la administración.
Entre 2018 y 2022, 5.1 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza. Este avance se explica principalmente por dos motores: la inyección masiva de capital directo a través de los programas para el bienestar, como las pensiones universales a adultos mayores que alcanzaron los 6,000 pesos bimestrales, y el incremento real de los salarios laborales antes analizado. Sin embargo, el mismo reporte del Coneval encendió las alarmas en un rumbo crítico: el acceso a los servicios de salud, mientras la pobreza por ingresos disminuía. La población que experimentó carencia por acceso a servicios de salud aumentó de manera drástica, pasando de 20.1 millones de personas en 2018 a la alarmante cifra de 50.4 millones de personas en 2022, un incremento de más de 30 millones de mexicanos desprotegidos. Este colapso en los indicadores de salud fue el resultado de decisiones de política pública desastrosas. La desaparición abrupta del Seguro Popular para crear el INSABI, el cual fracasó operativamente y tuvo que ser disuelto 3 años después para transferir todo al esquema IMSS Bienestar. Este desorden institucional provocó además una crisis severa de desabastos de medicamentos oncológicos y generales que afectó profundamente a las familias más vulnerables del país. Llegamos al renglón más doloroso del sexenio: la seguridad pública. A pesar de la creación de la Guardia Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas, bajo la consigna de atender las causas sociales con la estrategia de abrazos no balazos, el sexenio de López Obrador cerró formalmente como el más violento en la historia moderna de México. Los números son fríos y trágicos. Se acumulan más de 190,000 homicidios dolorosos a lo largo de este sexenio, superando ampliamente los totales de administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adicionalmente, el registro de personas desaparecidas y no localizadas superó dolorosamente la cifra de 110,000 personas, provocando protestas sistemáticas de colectivas de madres buscadoras que denuncian el abandono de autoridades. En materia ambiental, las problemáticas ecológicas ensombrecieron los proyectos de infraestructura. La construcción del Tren Maya en el sureste del país se convirtió en un foco de resistencia civil. Científicos y ambientalistas documentaron la deforestación de millones de árboles de la selva maya y, lo más grave, el impacto irreversible a los ecosistemas subterráneos, con la perforación de pilotes sobre cavernas y el colapso de techos de cenotes puros, contaminando el acuífero de la península. Al final, la historia y el tiempo se encargarán de dar el veredicto final.